Listo, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en el Ministerio Gracia y Fe. Vamos a terminar hoy la enseñanza llamada, o ese estudio, más bien, digámoslo así, llamada Triunfando sobre la depresión. La tercera parte que se llama El camino de salida. Y estamos viendo ya la tercera y última parte, ¿sí? Igualmente lo vamos a subir al canal de YouTube y lo vamos a pasar por las redes sociales. Espero sus comentarios, que sigan siendo parte de nuestra amada familia. Bueno, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos derrames, Señor, esta palabra sobre todo nuestro ser, Padre, para que sea como un bálsamo, Señor, un bálsamo que transforme cada área de nuestras vidas, para que reinemos, Señor, en vida, para que seamos, Señor, como tú eres, Señor, así seamos nosotros acá, porque así lo dice tu palabra, Señor, porque tú nos has dado todo a través del sacrificio y resurrección en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque estás sentado a la diestra del Padre, Señor, velando, Señor, para que se cumpla todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, de fruto, mucho fruto, fruto que permanece y se multiplique en sobreabundancia para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús, en la unción del Espíritu Santo, a través de tu palabra te damos gracias. Amén y amén. Bueno, habíamos quedado en lo siguiente, que cuando abrimos nuestra boca para confesar las promesas divinas, estamos demostrando nuestra fe. A veces en la religión no habían, pues aún siguen exigiendo muestras de la fe. Y estas muestras de la fe, digámoslo, tienen que ver con determinado líder o pastor, lo que quiera el líder, pastor o sacerdote, un líder religioso. Y eso está lejos de la palabra, porque nosotros demostramos nuestra fe al abrir nuestra boca y confesar las promesas de Dios. Y Jesús es quien cree por nosotros. Nuestra parte solo consiste en proclamar su palabra. Yo quiero que entendamos esta parte. A veces la gente dice, no, yo para qué declaro, yo casi no creo. Eso quizás para el pastor, que es el que más cree, para fulanito, para esto, para aquel, pero es que yo sí me sé la palabra, creo por allá adentro, pero mi carne duda y fallo y tal cosa. Es que ahí es donde está, en creer en la fe de Jesús. Esa es la gran diferencia. Nuestra fe consiste, y el gran paso de nuestra fe tiene que ver con creer en su obra. Y al abrir nuestra boca y declarar sus promesas, confesarlas, es que estamos demostrando nuestra fe. Y a través de eso es que Jesús, nuestro Señor, cree por nosotros. Así es de que nuestra parte solo consiste en proclamar su palabra. En Marcos 11:23 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces aquí hablamos que un monte representa aquí un problema, una situación pues adversa, ¿sí?, que aparenta ser inquebrantable, infranqueable. Por ejemplo, un estado depresivo. Por ejemplo, un problema de esos sin solución. Y yo les había dicho que si prestamos atención en este versículo que acabamos de leer, el verbo creer aparece una sola vez, mientras que el verbo decir aparece 3 veces. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto nos muestra a nosotros que la confesión con nuestra boca es mucho más importante que nuestra medida de fe. Es mucho más importante. Ya les dije, porque a veces nuestra fe
hoy amaneció fuerte y queremos conquistar al mundo. Y quizás mañana no. O quizás en el transcurso del día cambia, dependiendo de las circunstancias o estado de ánimo. Entonces el problema tampoco radica en la mayor o menor cantidad de fe que tengamos, escuchen bien, sino en lo que proclamamos con nuestra boca. Yo hoy tengo una hermosa revelación que quiero que presten mucha atención, que abran todos sus ojos. Decíamos que la persona que padece un estado depresivo tiende a mantenerse callada, a aislarse. Y esa tristeza y falta de motivación es lo que constituye un verdadero problema o hace que el problema crezca, ¿sí? Porque lo lleva a mantenerse en silencio. ¿Yo para qué digo? Y solamente la persona depresiva, no sé si lo han visto, que una persona depresiva busca otra persona que le diga, sí, pobrecito, usted sí está muy mal. Eso aparentemente es entender a la persona. Porque la persona quiere, llega un momento en que acaricia eso. Sabemos que hay diferentes estados depresivos y diferentes tipos de depresión. Los diagnósticos varían de un lado para otro. Pero la persona que tiene depresión, ¿sabe contra qué lucha? No contra el problema en sí mismo. Lucha contra sus pensamientos. Y yo ya les dije, esta palabra es porque yo mismo he pasado por eso. Y quizás más de lo que hubiese querido. A veces nos damos cuenta que pasamos por una depresión cuando ya pasó la depresión. Y decimos, sí. Porque a veces cuando uno está en depresión, uno dice, no estoy depresivo, simplemente tengo problemas. Es que es mi problema, es que nadie me entiende. Y no lo digo a término de burla, todo lo contrario. Es porque en verdad poco se entiende. Pero saben, aun cuando en esos momentos de ansiedad, de tristeza o de soberbia de nuestra carne, se ensimisma, se puede decir que se ciega totalmente, nuestro Padre Celestial siempre nos entiende. Siempre nos entiende. Así es de que no eres un incomprendido social. Él te entiende, te comprende totalmente. No te acolita, pero te comprende. Él entiende lo que estás pasando. Él sabe que a ti eso sí te afecta, aunque a los demás no. Eso no quiere decir que esté bien que te afecte. Ojo. Pero nuestro Padre Celestial lo entiende. Yo con esta enseñanza quiero mostrarte que nuestro Padre Celestial nos dio todo en Cristo Jesús. Y que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Él totalmente nos conoce, nuestros pensamientos, sentimientos, hasta lo más oculto. Lo bueno, lo malo, todo lo sabe. Y nos entiende. Y así, y con todo ese paquete de maldad, nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Correcto? Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pongan mucho cuidado. Vienen 5 minutos. Pues toda la palabra es especial, pero vienen 5 o 10 minutos donde tienen que estar con todos sus sentidos. Los que ven después el video, óiganlo una y otra vez, véanlo. Cojan apuntes, pregunten. Creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Y yo no creo porque yo sea, es que hay gente que dice, yo creo que lo voy a recibir, porque yo he visto confesiones en Facebook, en las redes sociales, donde dice,
este es mi próximo paso, tal, y poner una casa, un carro, tal, porque creo, puedo y lo declaro, porque lo merezco y ya está. No, esto es más que una confesión, señores, sin fundamento. Esto no es un pensamiento positivo. Esto no es PNL, programación neurolingüística. No. Esto es la verdad y la vida. Esto es espíritu y esto es vida. Esto es palabra de Dios. Ese es el secreto de la fe. Creemos que lo hemos recibido, aún antes de verlo, con nuestros propios ojos, aún antes de palparlo. Yo creo. Pero no creo desde el punto de vista, creo porque predico. Es que yo canto muy bonito. Los que me han visto cantar saben cómo canto. Es que yo predico. No, sí, yo le voy a pedir a Dios esta semana. Claro, hermana, si yo no le di mercado a tanta gente durante la pandemia, le puedo pedir a Dios. Tengo créditos. No, esto no es un data crédito. Aquí no estás mirando el data crédito, tu historia crediticia para ver si tienes créditos para pedir un milagro, una bendición. No, la bendición viene a través de un favor inmerecido, o sea, gracia, y solamente se obtiene a través de la persona de Jesús, de aceptarlo, de creer en él. ¿Sí me están entendiendo? No tiene que ver con que listo, ya lo creí y le voy a pedir, porque mira que yo cocino bueno, soy buena esposa, no le monto los cuernos a mi marido, hago tal cosa. Sí, una mujer tan abnegada como yo, le puedo pedir a Dios que el Señor sabe yo cómo sufro. No, esto no es así. Entonces ahí es donde viene una persona que quizás ante los ojos del mundo no tiene la mejor vida, el mejor estilo de vida, pero esta persona va con un corazón humilde. El corazón humilde no es aquel que dice, oh Señor, qué humilde soy. No, corazón humilde es cuando uno reconoce, sí Señor, pues, ¿qué hago aquí? Soy Mauricio, tú lo sabes todo de mí, yo qué te puedo, o sea, ¿cómo te puedes prestar si tú me conoces? Mis pensamientos, sentimientos, acciones, deseos, hasta las intenciones de mi corazón lo sabes. Entonces yo, ¿por qué te voy a mentir y a engañar? ¿Por qué te voy a descrestar? No lo puedo hacer. Vengo a ti, Padre, a través de mi Señor y Salvador Jesucristo, que tú lo enviaste a morir por mí. Y saben, nuestro Padre ve a Jesús, ve a su Hijo, ve su sangre, ve su sacrificio, ve su gracia. Y es ese favor inmerecido lo que nos da la facultad o capacita para recibir, no el milagro, porque en la gracia no vivimos de milagro en milagro, vivimos en la bendición. Y yo ya he explicado en otras enseñanzas, los milagros son muy buenos, pero son milagros, pasan de vez en cuando. Pero saben, una bendición son milagros constantes, permanentes y crecientes, que tú simplemente tomas posesión de ellos, que eres hasta instrumento de esas bendiciones. Es impresionante ver esto. Entonces mira, si la fe fuese algo palpable, tangible, pues no sería fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, Sandra. En el momento que yo veo para creer, que yo toco, tengo que tener algo para poder bendecir, para poder decir gracias, pues ya no es fe. ¿Sí? La fe entra en acción precisamente antes de que las cosas se manifiesten en realidad. Eso es fe. O sea que si te duele algo, vive como sano. ¿Y qué tienes que hacer? Habla sanidad. Por eso estoy aquí sentado. Yo le decía a mi esposa hace una hora, decíamos, necesito predicar. Necesito predicar. La gente no sabe, pero la bendición mía no está en ser asalariado. Es más, no soy un pastor asalariado. Pero la bendición mía viene del Señor en todo momento, tiempo, lugar y bajo toda circunstancia. Pero yo he hallado bendición que cuando yo
enseño la palabra, el Señor me da revelación constante. A veces se preparan las predicaciones, los sermones, y de repente durante la predicación viene más. O viene otra predicación que ya de una vez cojo para, al terminar la enseñanza, empiezo inmediatamente a escribir. A veces, y dos ministerios tan grandes como el ministerio del pastor Eric Sangleri de la Iglesia del Internet, es un ministerio donde siembran gracia a nivel mundial, y ellos pertenecen en Suiza, están en el otro lado, y aún así llevamos ya más de 12 años más o menos siendo enriquecidos por este ministerio, y el pastor Joseph Prince también, donde sus enseñanzas y todo han sido de gran bendición para nosotros, y una transformación en nuestro ministerio también. Y asimismo nosotros hemos podido llevar este mensaje de gracia a los diferentes ministerios que hacen parte, iglesias y ministerios que hacen parte de nosotros también, como la iglesia Renacer en Guayaquil, Ecuador, como mis amados también en Barcelona, España, entonces en Andorra, tenemos también gente, mis amados en Argentina, y bueno, y donde quiera que llegue el mensaje del Evangelio, de la gracia, ¿correcto? Bueno, en estos dos versículos que acabamos de considerar encontramos las palabras de Jesús, ¿cierto? Las cuales también nos muestran algo muy importante, que es saber cuándo tenemos que pedir en oración. Mucho cuidado, que aquí viene lo importante, mucho cuidado. Y cuándo tenemos que confesar o proclamar con nuestra boca. Ojo, que es diferente. Ojo. ¿Cuándo tenemos que pedir en oración y cuándo tenemos que confesar o proclamar con nuestra boca? Y aquí vamos a ver esa herramienta. Esto no se trata de confundirnos, y no se trata de que si confundes proclamar con orar, pues te vas a condenar. No es eso. Se trata que a medida que llega la revelación y se viene ese vino nuevo sobre tu vida, se renuevan tus fuerzas, es una herramienta nueva para poder utilizarla de una manera efectiva y así reinar en vida para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Ojo pues, orar no es lo mismo que proclamar. El versículo 24 que acabamos de leer se refiere a la oración, y el versículo 23 tiene que ver con la proclamación o confesión de nuestra boca. Es impresionante. Están en el mismo capítulo, están seguiditos, pero es diferente. Y hay que establecer diferencia entre oración y proclamación. ¿Correcto? La mayoría de creyentes lo hemos hecho. Yo también lo hice durante mucho tiempo. Se confunden ambos términos. Y eso, mucho cuidado, impide ver los resultados óptimos. ¿Correcto? Hay quienes piden cuando tendrían que proclamar, y hay quienes proclaman cuando tienen que pedir. Wow, parece un trabalenguas. ¿Cuándo hay que pedir en oración, pastor? ¿Y cuándo hay que hacer una proclamación de fe con nuestra boca? En este pasaje el Señor nos acaba de dar la respuesta. Debemos proclamar o hacer una confesión de fe, proclamar o hacer una confesión de fe en relación a los problemas o dificultades que se nos presentan en el diario vivir. ¿Correcto? Ya que estos deben, ¿qué? Desaparecer. Por medio de la confesión con nuestra boca, les ordenamos que desaparezcan y no les damos ninguna alternativa. ¿Correcto? Por otra parte, pedimos o reclamamos en oración, ojo con esto, el cumplimiento de las promesas divinas a nuestro favor. ¿Sí ve que es algo diferente?
Pero cuando tú necesitas algo ya, depresión, la situación, el problema, la circunstancia, declaro, proclamo. ¿Sí ven lo diferente? Repito, a los problemas les damos órdenes. Y las promesas divinas las reclamamos en oración. Esa es una fe para la página de Instagram. Es una declaración para la página de Instagram. A los problemas les damos órdenes. Órdenes no en el nombre de Cristo, con la autoridad delegada que tenemos en Cristo Jesús. No es por nuestra santidad, es por la obra de Cristo. Hay que entenderlo, muchachos, mis amados. A los problemas les damos órdenes. Y las promesas divinas las reclamamos en oración. Por ejemplo, si necesitamos sabiduría, se la pedimos a Dios, ya que Él nos prometió que nos la daría. Santiago 1:5. Yo miro la palabra: Señor, te pido sabiduría porque escrito está que si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, si nos ataca una enfermedad, ¿le pido? No, porque es un ataque. Si nos ataca una enfermedad, le ordeno que desaparezca y que el cuerpo se normalice y se sujete a la palabra. Si ven la diferencia, es más, hay vehemencia en lo que estoy diciendo, hay fortaleza, hay denuedo, hay autoridad, hay valentía. Ay, Señor, te pido que me quite la... Venga un momentico. Por tanto, os doy poder y autoridad para pisotear serpientes, hollar escorpiones, sanar enfermos, liberar. Él nos dio la potestad a nosotros. ¿Se dan cuenta? Sí me están entendiendo. Algunos dirán: ¡ay, es lo mismo! No. Hay que saber diferenciar todo eso. Tenemos que aprender a distinguir entre confesar u ordenar. Lo cual hacemos en relación a los problemas y dificultades. Y reclamar o pedir, lo cual tiene que ver con las promesas divinas. Y a veces a nosotros la religión nos enseñó tanto a toda hora ir a llorar ante una dificultad. Yo quiero que entiendan algo. Si mi hijo viene con algo así, yo le digo: yo te enseñé algo, te he dado el poder y la autoridad. Claro, cuando éramos bebés y mi hijo era bebé, yo hacía todo por él. Mi esposa hacía todo por él. Sus abuelos, bueno, siguen haciendo todo por él. Los yayos siguen ahí. Pero uno, a medida que va creciendo, uno le va enseñando. Y ya Santi no llega y me dice: papá, voy a dime. Ya mi hijo, por ejemplo, no me dice: papá, ¿me das agua? ¿Puedo sacar agua de la nevera? Y yo: padre, sí, sáquela bien fuera, eso es suyo. Tome posesión de eso, es suyo. Pues, por norma general. ¿Sí? Hay papás, no me digan: hay papás así, no, pues yo sé que... Pero digámoslo, por norma general, uno con el hijo no sabe que todo es de él, todo es de los hijos, ¿cierto? Pues uno quiere siempre eso, que al hijo no le falte nada, que los hijos pasen bueno, que tal cosa, que tal esto. Uno piensa siempre en eso. Si uno es malo, uno es un ser humano con errores y trata de darle lo mejor a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial, y escrito está, dice: no nos dará por Cristo Jesús todas las cosas, así de claro. Por esto es de vital importancia que conozcamos y sepamos claramente qué es lo que corresponde a nosotros por derecho legal. Cuando aprendemos a establecer esa diferencia, sabremos
¿Cómo tenemos que hablar correctamente? En cada situación, en cada caso, para que así Jesús, el gran sumo sacerdote de nuestra confesión, así dice, el gran sumo sacerdote de nuestra confesión, actúa a nuestro favor. Todas las cosas que se nos interponen a nosotros en el camino del diario vivir, en el camino de nuestra vida, de una manera u otra, nos bloquean, nos quitan fuerzas, nos desvían del camino, para que no podamos avanzar. Se convierten como en montes, ¿sí?, que se levantan delante de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Ordenarles que desaparezcan. Ahora ahí viene el enemigo, donde vienen los dardos. Dice, ¿con qué autoridad si eres pecador? Si no has ido a la iglesia, si no diezmas, no ofrendas, no siembras, no haces esto. Ahí es donde vienen varias situaciones. Y yo ya lo expliqué, voy a hacer un breve recorderis. Si las situaciones de enfermedad, tú simplemente por un camino tan alto reprendo la enfermedad, la echo fuera a lo profundo del mar, porque yo ya fui sano por la llaga de Cristo. No voy a ser sano, fui sanado por la llaga de Cristo. Sencillo, no hay vuelta de hoja. Si hay un problema económico, aquí cambia algo. Claro, yo a ti reprendo las deudas, pero si la persona sigue metiendo en deuda y sigue metiendo en deudas y la persona no diezma, no ofrenda, no siembra, entonces ¿qué hace? Ah, pastor, eso no vio. Entonces aquí es donde, ojo, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la única forma de anular las malas cosechas, yo ya me los dije, primero reconozco que sembré mal. O no sembré bien, porque eso, no sembrar bien también es sembrar mal. Porque tú estás esperando cosechar algo que no has sembrado. ¿Sí? Y no se trata solo de dinero, se trata de amor, de todo. Y de repente, yo digo, sí, reconozco todo esto, pero doy gracias a ti. Porque decir, ahí es donde, si vienen nuevos pensamientos, yo anulo los pensamientos porque escrito está. Escrito está. Y empiezo a declarar que soy santo, puro, justo, perfecto, obediente, porque fui redimido por la sangre de Cristo Jesús. Nada me podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo avión, ni por haber, ni lo alto, ni lo profundo. Y empiezo a declarar la palabra contra esos pensamientos, porque el campo de batalla está en tu mente. ¿Sí? Cuando yo hago esto, yo tengo que entender que cuando yo me levanto contra alguna dificultad, no lo hago en mi nombre, es en el nombre de Cristo Jesús. Hay que entenderlo, en el nombre de Cristo Jesús. Así es claro. Y me pertenecen por derecho legal las bendiciones en Cristo Jesús, no por mi comportamiento, no por mis obras, porque ahí es donde anulas las promesas, porque las estás reclamando en tu nombre. Entonces viene el enemigo, viene la ley, está jugando con la ley, entonces la ley te va a encontrar siempre injusto, impuro, indigno, inmerecedor. Pero la gracia siempre te hace merecedor, digno, santo, puro, justo, perfecto, obediente, porque fuiste redimido por la sangre del Cordero. ¿Sí ven la gran diferencia? En medio de la situación conflictiva, nosotros le pedimos al Señor en oración que nos salve, tal como nos prometió que lo haría. Así de claro. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Alguien me preguntaba en estos días. No, pues yo le oro y el Señor sabe. No. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Y esto ya marca el camino hacia la solución. Eso también es muy importante en cuanto a la comunicación entre las personas. En cualquier lugar, ya sea una iglesia, negocio, empresa, una y otra vez surgen problemas de comunicación. Correcto, que ayer estamos hablando de eso. Que por lo general están basados en malos entendidos, o porque alguien no supo expresar lo que sentía o pensaba.
¿Sí ven lo importante? Es normal que esto suceda, pero no debe quedarse así. Cuando nombramos las cosas por su nombre, traemos claridad sobre la situación y vamos hacia un camino de solución. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, dice, el sumo sacerdote en nuestra confesión o profesión de fe, se pone en acción cuando abrimos nuestra boca y hablamos. Hebreos 4:12 al 14 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, ojo, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras traducciones dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Mantengámonos adheridos a la confesión de nuestra fe. ¿Cómo recibimos la salvación? Por la confesión de nuestra boca. ¿Sí se dan cuenta? Así lo dice la palabra. ¿Qué hace nuestra boca? Expresaba la fe que había en nuestro corazón. ¿Y cómo seguimos nuestra vida cristiana? Por medio de la fe y la confesión de nuestra boca. ¿Se dan cuenta? Así es como hacemos efectivas las promesas divinas. Y los problemas o dificultades son allanados. ¿Correcto? Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, se pone en acción cuando escucha lo que decimos. Y ahí viene a salvarnos. Porque en ese momento es cuando le estamos diciendo, no confío en mis fuerzas, no busco mi solución, creo en ti. Y en cuanto a la depresión, le ordenamos que desaparezca y pedimos el cumplimiento de las promesas divinas hechas a nuestro favor. O sea, yo ordeno que desaparezca la depresión, pero inmediatamente pido al Señor que esas promesas divinas se manifiesten a mi favor. Yo les dije, yo mismo caí en una depresión muy fuerte. Y toda depresión tiene un detonante. Y este detonante generalmente está fundamentado en una pérdida real. Perdió un amor, perdió un dinero, perdió un negocio, pérdida de la salud. Algo que te hace sentir vacío. ¿Correcto? La pérdida de un ser querido. Ya sea por muerte o por divorcio. Una pérdida imaginaria en relación al futuro. La gente que tiene miedo al futuro y está toda hora pensando qué va a pasar. Eso genera depresión. Hay gente que le tiene temor a una enfermedad. O el temor a perder el trabajo, o a no tener el trabajo. Yo les voy a contar que a nivel personal, y no ha sido el único, porque estaba leyendo unos escritos del pastor Joseph Prince, y también pasó por lo mismo. Leía al pastor Eric Chandler, y también pasó por lo mismo. Por allá por el año 1999, el pastor Eric Chandler estaba sufriendo una depresión ministerial. Yo la viví de tal forma que yo pensé que ya Dios no me quería usar. Yo no quería ya servir. Se me juntaron 50,000 cosas y afectó mi ministerio.
Yo estaba como pastor en una iglesia, en la misión más grande, en una de las misiones más grandes de Sudamérica. Me vine de Europa por esto, para seguir 6 años y medio en España, y llegué con ganas de seguir acá, con las promesas. Y cuando esas promesas quedaron en nada, estaba muy joven, decían que era muy inexperto, decían que ese cuento de la gracia, yo ya empezó ese cambio y transformación en mi vida. Ya venía pasando cuando me fui para España en el 2001. Y al llegar a España y conocer a varios pastores de Costa Rica, de Argentina, pastor Moisés Fernández, el pastor Bote, también allí en Barcelona, España, que me mandó un fuerte abrazo. Esto empezó a cambiar mi vida a nivel ministerial. Sin embargo, yo seguía con la misión, a tal punto que me vine de España para seguir pastoreando acá. Y debido a estas dificultades, porque me criticaron hasta eso, hasta que porque tenía tal carro, que porque tenía un traje entallado, que porque vestía de manera diferente, nos criticaban todo, a mi esposa le criticaron todo, sin ver el evangelio que predicábamos y los frutos del mismo. Inmediatamente me dijeron que yo debía seguir mi ministerio por aparte, que me quedaba sin la cobertura de ellos por predicar esto, y que ellos ya me iban a abrir más iglesias, y a los 8 días abrieron 3 iglesias más con otros pastores que sí se sujetaron a todas estas situaciones. Proverbios 16:9 dice esta palabra hermosa: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Escuchar? Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Hoy en día, cuando miro hacia atrás, yo digo, gracias a Dios no estoy, y bendigo esta misión. Fue un tiempo muy hermoso, conocí a mi esposa. En mi vida Dios la usó bastante en esta misión, pero doy gracias a Dios por todo lo que he conocido, el haber conocido la iglesia del internet, al pastor Eddie Sanger, estar bajo esta influencia ministerial, cobertura ministerial, es hermoso. Con el pastor Joseph Prince, que también es algo hermoso, la transformación en nuestras vidas, hogares, ministerios, en cada área de nuestra vida hay una transformación tremenda, y en los miembros de la iglesia ha sido tremenda, en las demás iglesias que les damos la cobertura también ha sido algo muy hermoso. Entonces, en ese momento yo no lo entendía así, me sentí muy deprimido, y con el pasar de los días cada vez se intensificaba más. Torpemente empecé a buscar otros trabajos, invertir dinero en otras cosas, y toda empresa que monté se quebró, todo negocio que hacía se quebraba, porque yo ya no quería predicar, no quería hacer, yo dije, no, esto no pasó, sigamos. Pero nunca dejé de predicar, siempre terminaba predicando el evangelio. Era hermoso. En una ocasión estaba muy aburrido, manejaba un taxi y cogí una pasajera, y la pasajera empezó a llorar porque sintió la presencia de Dios en ese taxi y empezó a contarme sus cosas y a pedir ayuda. Yo terminé orando por ella, fuimos a su casa, le prediqué a ella, a su familia, y se volvió parte del ministerio. Y así sucesivamente. Entre más decía yo, no, el Señor más fuerte me abría y más me usaba. Y fue algo muy hermoso. Aunque me costó mucho tiempo conciliar el sueño, concentrarme, 20.000 cosas, pero en mi espíritu se regocijaba, se fortalecía cada vez más me revelaba el Señor y más me mostraba y más palabra me daba, y mi carne abatida.
Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote en nuestra confesión. Aunque tenía personas a mi alrededor, yo me sentía solo. Y debido a sentirme solo, yo alcé mi voz al Señor. Y el Señor empezó a traer palabras a mi vida. La palabra de fundamento en mi vida. Las promesas que me había dado. Y yo empecé a sentir como algo caía, como si algo que me estaba oprimiendo se iba en mi vida, se desaparecía. Fue algo hermoso sentir esa sensación de descanso, de tranquilidad. Ver mi sonrisa de nuevo. Hasta mi físico empezó a cambiar porque yo me sentía deprimido, se notaba hasta en todo. Se notaba en mi hogar, se notaba en todo. Y el Señor empezó a dar un renuevo nuevo sobre mis huesos abatidos. Y fue algo hermoso, porque siempre el renuevo nuevo, esa gracia, nos lleva a un estado mucho mayor del que estábamos antes. Así es la gracia. Y no por merecimiento, simplemente es gracia. A veces una depresión puede estar generalmente asociada con una opresión satánica, pero no tiene que ver siempre con eso. A veces viene por situaciones de pérdida, como ya lo expliqué. En mi caso era una opresión que yo sentía también como salió, y eso miraba yo en el testimonio del pastor Eric Sander y el pastor Joseph Prince y varios ministros que he conocido que han tenido situaciones muy parecidas. Y es porque el enemigo solamente ataca cuando sabe que Dios nos ha bendecido y somos útiles en el reino. Entonces el Señor ataca una iglesia es cuando sabe que esa iglesia va a tener un estado mucho mayor. Qué hermoso eso. Y a partir de ese momento yo empecé a cambiar mi oración y mi confesión. Aprendí a poner en práctica lo que yo ya sabía en teoría, porque yo había estudiado mucho, demasiado. Soy una persona que sigo estudiando, me encanta estudiar. Pero empecé a entender que Jesús era el sumo sacerdote en mi confesión. De que la confesión de mi boca tiene un efecto poderoso, no positivo, poderoso. Y que Jesús actúa a nuestro favor cuando escucha las palabras de nuestra boca. Así de claro. Sé que todos los casos no son iguales y hay personas que tienen depresiones por diversos problemas o situaciones. Pero una cosa sí está clara. Y es que las verdades de la palabra de Dios son poderosas y efectivas para todas y cada una de las necesidades que tenga el creyente. No hay una sola por la que Cristo no haya muerto. Así es de que, sin importar cuál es tu problema, sin importar cómo haya llegado, la solución está totalmente en la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Salmo 34, 18 y 19 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Correcto, así es. La depresión ataca el alma y nuestras emociones o pensamientos son influenciados siempre de manera negativa. Pero aunque la depresión no puede atacar directamente a un espíritu renacido, este se encuentra en mayor o menor medida afectado negativamente por medio de lo que nos sucede en el alma. Porque dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma.
Por eso el enemigo ataca nuestras almas. Ataca nuestra alma. ¿Qué es el alma? Mente, voluntad y emociones. Te ataca para que tu espíritu no crezca, para que no tomes posesión de todo lo que te pertenece por derecho legal en Cristo Jesús. Así de claro. Podríamos decir que cuando estás en depresión o en problemas, la voz de las emociones es mucho más sonora que la del espíritu, mucho más fuerte que la del espíritu. Y eso no puede pasar. Yo he enseñado algo en el ministerio. Si no tienes nada bueno que decir, cierra la boca. Que es que no eres capaz de decir, ora en lenguas, ora en el espíritu, que es la oración perfecta. Tú que eres un creyente renacido, ten cuidado con lo que hablas. Y más en momentos de enojo, de ira, de tristeza, de desazón, de desasosiego. Ten cuidado. ¿Sí? Como sabemos, el ser humano esencialmente es espíritu, que posee un alma y mora dentro de un cuerpo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, también es un ser espiritual, y por esa razón, cuando confesamos sus promesas, actúa revitalizando y fortaleciendo nuestro espíritu. El versículo 16 del Salmo 34 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor siempre está presto para correr a ayudarnos, para todos aquellos que claman y piden su ayuda. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar a Él, el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. Oye la palabra, recíbela en tu ser y el Señor te librará. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra sea vida para todos aquellos, Señor, que la escuchan, Padre amado. Para que seas tú, Señor, revitalizando, Señor, sus cuerpos. Para que su espíritu, Señor, sea fortalecido de tal forma, Señor, que su cuerpo y alma, Señor, sea totalmente transformado por el poder de la palabra y del Espíritu que mora en él. En el nombre de Cristo Jesús. Yo ato toda depresión, yo la reprendo y la echo fuera a lo profundo de la mar, de toda persona que me está escuchando, aún de los familiares y de los amigos. Recíbelo por fe. Recíbelo por fe ahora mismo. Yo ahora mismo declaro sanidad en las personas que están escuchando esto. Tú que estás escuchando esto, en el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos y recibe la sanidad ahora mismo. Yo declaro sanidad en la vida de toda persona que está escuchando este mensaje. No importa cómo haya llegado la enfermedad, por un camino vino y por 7 tiene que huir. Yo ato y reprendo toda enfermedad y lo echo a lo profundo de la mano en nombre de Cristo Jesús, porque escrito está que por sus llagas hemos sido sanados. Por la llaga de Cristo Jesús ya hemos sido sanados. Y escrito está que el Señor me ha dado poder y autoridad delegada para liberar, para librar, para sanar. Por eso yo declaro sanidad. Ahora mismo, toda persona que sufre de los huesos, ahora mismo, tú que estás oyendo este mensaje, levanta tus manos y recibe la sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, yo te declaro libre de toda enfermedad y dolencia en el nombre de Cristo Jesús. Aunque los dictámenes médicos han estado en tu contra, aunque los médicos dicen que no es curable, que no hay solución, y los medicamentos no hacen el efecto deseado, ahora mismo yo declaro sanidad en tu vida, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vean las enseñanzas, sigan viéndolas.
sigan nuestro canal, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y hagan cualquier comentario o pregunten, que para eso estamos, para poder responder todas sus inquietudes. Bueno, se despide de usted vuestro pastor, psicólogo, profesor y amigo Mauricio Londoño. Que el Señor los bendiga. Amén.